Buenas tardes, mi nombre es Pablo Vitanare, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Yacambú, materia Teoría General del Proceso. En este momento vamos a hacer la exposición sobre los hechos y actos procesales. El hecho jurídico, estamos en presencia de un acontecimiento en el que no ha intervenido la voluntad del hombre. Este produce consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la destrucción de un edificio por un terremoto produce diversos efectos jurídicos, tales como la liquidación del condominio, etc. La muerte de una persona también produce efectos jurídicos. Ejemplo, la terminación de su relación laboral, la sucesión, herencias, sucesión patrimonial, etc. En cambio, en el acto jurídico, las consecuencias jurídicas provienen de eventos en los que interviene la voluntad de hombre, tales como otorgar un testamento, gestionar un negocio ajeno o conferir un mandato. Bien, en este caso tenemos que, en diferencia de unos y de otros, tenemos que entre los actos y los hechos se producen por consecuencias jurídicas de forma espontáneas. Estaremos hablando de hechos jurídicos, ejemplo, la muerte de la persona, cuya consecuencia jurídica todo el proceso hereditario, pero ha sido un hecho involuntario. Si por el contrario este hecho produce consecuencias jurídicas a causa de la voluntad humana, estaremos hablando de un acto jurídico como un matrimonio. En este caso las personas mutuamente y voluntariamente han decidido contraer el matrimonio, que deriva de una consecuencia jurídica, como serían las obligaciones que contraen estos esposos. Con lo cual tenemos que la diferencia entre ambos actos radica en la voluntad. Mientras que en el hecho jurídico es algo involuntario, el acto jurídico es algo voluntario, pero los dos producen consecuencias jurídicas. Actos y hechos procesales. Los actos y los hechos procesales son las manifestaciones de voluntad y la relevancia procesal emitidas por los órganos personales de la jurisdicción, juez, secretario, alguacil, jueces asociados, etc. El Ministerio Público y las partes por quienes tienen un proceso de participación legítima, como sucede con la declaración de un testigo o perito en la intervención de un tercero adhesivo. Clase de los actos procesales. En las clases de los actos procesales tenemos los actos de tribunal, las partes y de terceros. Dentro de la clasificación de los actos procesales tenemos tradicionalmente como se clasifica como A, actos jurídicos procesales de las partes, de la demanda, del escrito y de la acusación o la querella. B, actos jurídicos procesales del órgano jurisdiccional realizados tales como las sentencias, los decretos que son providencia en trámite, de los cuales cualquier estado o grado de la causa toma las siguientes medidas. 1. El embargo de bienes muebles. 2. El secuestro de bienes determinados. 3. La prohibición de enajenar o gravar bienes inmuebles. Los autoprovidencias, que son actos de sustanciación de mero trámite de proceso. Ahora bien, el Ministerio Público, aunque no sea parte del proceso civil de la ley, es la facultad para realizar procesales y otras clasificaciones de las partes de acuerdo a la función. Dentro de los deberes tenemos la obligación de la responsabilidad civil procesal por falta de propiedad de las partes y las cargas procesales que se caracterizan y se distinguen como un imperativo procesal. Lugar de los actos procesales se refiere a la definición del sitio donde deben realizarse estos actos. La sede del tribunal, salvo aquellos actos que previamente se acuerden, otro sitio conforme a la ley. Tiempo. Tenemos un tiempo de distinguir como un concepto de los días y las horas laborales para que se realice en el acto. Es decir, ningún acto procesal puede realizarse antes de las 6 ni después de las 6 pm, tanto para efectuarse en un día feriado, tampoco se puede hacer en un día feriado, a menos que por causa urgente se habilite en la noche o el día feriado como una consecuencia de participación del juez o del tribunal. Muchas gracias.